Hace un tiempo había tres amigos que estaban aburridos porque estaban en cuarentena y no sabían qué hacer y buscaron en internet cosas interesantes y se dieron cuenta que había un poeta del modernismo llamado Rubén Darío y querían investigarlo. No sé qué hacer. Estoy muy aburrido. Quiero comer. Ah. No, espérate. Hay que investigar sobre Rubén Darío. ¿Cómo ves? ¿O qué hacemos? Ah, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a investigar sobre Rubén Darío? Eso es aburridísimo. Mejor vámonos a dormir. Rubén Darío, yo conozco a tres amigos que saben mucho de él. Si quieres, vamos a ver su video. ¡Córrela! Created using Powtoon. Buenos días. En este video vamos a hablar un poco sobre la vida de Rubén Darío y sobre el impacto que tuvo a nivel internacional por su forma de pensar. De igual manera, vamos a hablar sobre sus obras más representativas, realizar el análisis de una de ellas y el contexto al cual pertenece. Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío, nació en Metapa, Nicaragua, el 18 de enero de 1867 y falleció el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Es considerado como máximo representante del modernismo literario en lengua española. Fue criado por sus tíos abuelos después de que sus padres se separaron. Estuvo casado en varias ocasiones, pero ninguno de sus matrimonios funcionó por diferentes causas, como lo fue la enfermedad de una de sus esposas, malas cirugías a la cual se sometió, no tuvo éxito, el abandono y en otro caso fue el fallecimiento de otra de sus esposas. Rubén Darío fue funcionario de la Biblioteca Nacional de Managua, funcionario de aduanas en Valparaíso, secretario particular del director general de Correos de Buenos Aires, tuvo un alto cargo en la Secretaría de Managua, incluso fue maestro de un par de colegios de enseñanza en Nicaragua. A temprana edad, Rubén Darío ya se destacaba por su capacidad de lectura. Fue a sus 13 años cuando empezó a escribir sus primeros versos. Sus primeras publicaciones fueron La Fe y la elegía titulada Una lágrima, que se publicó en el diario El Termómetro en la ciudad de Rivas,
el 26 de julio de 1880. Su génesis se puede dividir en 3 etapas. La primera es la vida en Nicaragua y Centroamérica, la otra su estancia en Chile y Argentina, y por último su incansable permanencia en Europa, que básicamente fue en Europa y Francia. En 1886 viajó a Santiago de Chile, donde publicó su primer gran título, Azul, libro que llamó la atención de la crítica. En 1892 viajó a España como representante del gobierno nicaragüense para asistir a los actos de celebración del 4º centenario del descubrimiento de América. Tras viajar por distintos países, en 1893 residió en Buenos Aires, Argentina, y ahí estuvo trabajando para el diario La Nación. En 1907 viaja a París, convertido ya en poeta de éxito en Europa y América. Ahí es nombrado representante diplomático de Nicaragua. Estando en ese país, entra en contacto con los poetas parnasianos y con el simbolismo que ahí había o se presentaba. Ahí ya decidió abandonar como los trabajos que ya había hecho. En 1913 cae en un profundo misticismo y se retira a la isla de Mallorca. Ahí empieza a escribir una novela que llamó La Isla de Oro, pero nunca la llegó a concluir. Esta obra estaba analizando el desastre hacia el cual se estaba encaminando Europa. En 1915 regresa a América, publica La vida de Rubén Darío. Posteriormente enferma durante casi un año y fue cuando el 6 de febrero de 1916 Rubén Darío falleció en León, Nicaragua. A continuación se van a presentar sus obras más representativas. Se va a realizar el análisis de una de ellas y de igual manera el contexto al cual pertenece. Hola compañeros, el día de hoy me toca a mí exponer sobre sus obras representativas de Rubén Darío. Como sabemos, Rubén Darío fue el máximo exponente en su época. Una de sus obras principales fue Azul. De hecho, podríamos decirlo que fue la principal, la más famosa y la más conocida de Rubén Darío. De esta obra, escogimos solo un cuento, que es La Ninfa. La Ninfa tiene 3 personajes principales, que le podemos decir que es Lesbia, que es una actriz súper bonita, el sabio gordo y el poeta, ¿ok? El poeta es el que está narrando la historia. Vamos a empezar, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que trata La Ninfa para que tengan un poco de contexto y después, cuando lleguemos a analizar el texto, puedan entender de qué estoy hablando. Continuamos de qué trata la historia, ¿vale? Se trata de un grupo de artistas que se concentran en un castillo para comer, para disfrutar, para beber. En este momento el escultor está hablando, pero hay un punto donde esta Lesbia, la actriz que les platicaba, lo interrumpe y les dice que a ella le gustaría que existieran los personajes mitológicos, por ejemplo, un centauro, para poder hacerlos sus amantes, ¿ok? En ese momento el sabio gordo la interrumpe y le dice que los centauros y todas estas bestias mitológicas existieron en su momento. Después de que el sabio gordo termina de decir eso, Lesbia se ríe a carcajadas. Pasó el tiempo y el poeta les dice que a él le hubiera gustado conocer a una ninfa para apreciar su desnudez. Lesbia, después de un rato, le dice que él verá una ninfa. Acabando la escena, al otro día, el poeta estaba caminando por los jardines del castillo, oye un ruido y de sorpresa voltea a ver qué pasó y es en el estanque. En el estanque vio a una ninfa. Él apreció su hermosura y su desnudez como él había querido. Posteriormente la ninfa lo ve y huye, recoge sus cosas y se va. Más tarde el poeta se reúne con sus amigos, con sus artistas. Él sin decir nada, esta Lesbia alza la voz y dice: el poeta ha visto una ninfa. Se ríe como chiquilla, guardando como un secreto, como haciéndole cosquillas, y de eso trata la historia, ¿vale? Es un poco de lo que es la historia de la ninfa. Posteriormente nosotros les vamos a subir el documento para que la puedan leer completa, ¿ok? Vamos a empezar con el análisis que nosotros realizamos al cuento. Hola, para el análisis vamos a realizarlo en computadora.
¿Cómo va a ser esto? Vamos a dividir la pantalla, una donde se vea el video, donde lo vamos a estar explicando, y una donde se vea la historia, ¿ok? Esperen un momento y vamos a hacer. Bueno, compañeros, espero que se esté viendo, como les había comentado, la pantalla dividida, un lado yo y un lado el texto, para que lo vayamos analizando y vayan siguiendo, ¿vale? Vamos a empezar. En este cuento se puede apreciar el claro ejemplo del lenguaje modernista, con muchas adjetivaciones y metáforas. Un claro ejemplo es el siguiente: púrpura Borgoña, del oro hirviente de la champaña, de las líquidas esmeraldas de la mente. Ok, asimismo está presente los personajes de la mitología griega, como les había comentado, los centauros, las ninfas y los zafiros. Ok, eso para los, como ya lo hemos explicado, es del movimiento modernista. Ok, vamos a continuar con este análisis. Estructurada sobre la base de del contraste entre lo bello y lo feo, representado en la contraposición entre Lesbia y el sabio gordo. Sobre él se señala esta parte de la historia. Ostentaba en la albura de una pechera inmaculada el gran nudo de su corbata monstruosa. La corbata monstruosa describe metafóricamente la monstruosidad de quien la viste. O sea, el sabio gordo lo estamos viendo aquí como algo feo. En ella se describía como una figura sumamente sensual. En esta parte lo podemos ver. El narrador lo describe que su rostro encendido de mujer hermosa estaba como resplandeciente del placer. Ok, aquí el narrador, bueno, el autor está describiendo en ella como la describe el narrador. Ella se describe como una figura sumamente sensual, sumamente hermosa. En la parte de la historia podemos estar observando eso. El narrador la describe, por ejemplo, en esta parte: rostro encendido de mujer hermosa, estaba como resplandeciente de un placer. Aquí podemos ver cómo el autor la está describiendo y darnos cuenta de que Lesbia era una mujer muy hermosa. También, por otra parte, hay un contraste entre ideas y creencias. Por ejemplo, el sabio representa el conocimiento académico. La actriz representa a su vez la experiencia sensorial. Esta identificación entre Lesbia como figura de erotismo y la sensualidad está representada tanto en sus acciones. Por ejemplo, podemos ver que el autor la representa con un animal constantemente. Por ejemplo, en esta parte del texto podemos observar los claros ejemplos. Humedecía su lengua en el licor verde como lo haría un animal felino, quemándome con sus ojos de faunesa. Me miraba como una gata. Aquí podemos ver que el autor describía a Lesbia como un animal felino. Y si lo vemos a nuestro contexto, vemos que los felinos se mueven audaces, se mueven de una manera, por así decirlo, sensual, porque se mueven la cadera, mueven algo. ¿Cómo lo puedo describir? Un animal felino es como algo sensual. Por ejemplo, podemos ver a Gatúbela, que en la de Batman, que es una figura sensual, es una mujer con sus trajes entallados. Y podemos ver que el autor describe así a Lesbia. En ese sentido, el poeta queda en medio de estas dos posiciones, ya que desearía ver a una ninfa. Como vemos en la historia, el autor siempre deseaba ver una ninfa, pero su deseo se trunca porque no cree que exista. En un sentido más profundo, la del poeta es una posición intermedia porque en su disciplina se cruzan las dos formas de conocimiento, la académica y la sensorial. El descubrimiento y la puesta en práctica de la percepción sensitiva del poeta está presente en el cuento, sobre todo en el pasaje en el que el poeta describe el parque del castillo. Ahí el poeta describe minuciosamente un elemento del paisaje, cada flor, cada color, cada aroma. El virtuosismo del poeta depende directamente de la capacidad de percepción, de su capacidad de describir las imprecisiones y sensaciones que le procede cada cosa. Bueno,
este es nuestro análisis del cuento de la obra Azul. Espero que les haya gustado. A continuación sigue el contexto histórico. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Y como les había comentado, posteriormente voy a dejar un link o voy a juntar en el archivo el cuento de la ninfa para que ustedes lo puedan leer posteriormente. Esto sería todo. Muchas gracias. See you. Como parte de este trabajo de investigación y como parte de la presentación de este tema, que es Rubén Darío, surgen un montón de historias, de relatos, de datos curiosos sobre la vida de Rubén Darío. Y nosotros queremos abarcar un poco acerca de su contexto histórico. Como ustedes quizá ya saben, Rubén Darío nació en Nicaragua. Pero Rubén Darío no fue una persona que se mantuviera en un solo lugar por mucho tiempo. Él viajó. Rubén Darío se convirtió en un poeta extremadamente popular. Tan popular que sus poemas se llegaron a enseñar en todas las escuelas de habla hispana. Sin embargo, tras el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, esta vanguardia, esta corriente modernista perdió un poco de fuerza debido a que se consideraba una corriente anticuada y un poco retoricista. Dio mencionó alguna vez que si él pudiera convertir la prosa de José Martí en lírica, para él sería fantástico, para él sería maravilloso. Él admiraba de cierta manera a José Martí y además Rubén Darío era una persona que ya mostraba parte de su pensamiento modernista, parte de su pensamiento liberal. Y ya. Estuvo en Nicaragua, en un periódico nicaragüense donde desarrolló, o más bien inició su carrera periodística. Después se movió a Chile, a un periódico chileno, donde desarrolló parte de su carrera periodística, donde recibió un premio por parte del gobierno chileno. Hay que entender también que en ese momento en el que Rubén Darío vive en Chile, él es una persona que tiene 20 años de edad. Es una persona que tiene la edad de nosotros, en el cual ya había ganado un premio por el que ya había ganado ¿qué había dicho? Era una persona joven. Tenía tan solo 20 años de edad y él ya había recibido un premio por su obra periodística, por su obra literaria en Chile. Además de su estancia en Chile y por recomendación de un diplomático, Rubén Darío llega a otro periódico muy famoso de Argentina, donde el mismo José Martí escribía ahí sus crónicas periodísticas, e incluso Rubén Darío mencionó alguna vez. Para concluir, podemos considerar a Rubén Darío desde muy temprana edad como un niño prodigio, dotado de habilidad para la lectura y la redacción, demostrando todas estas habilidades en presentaciones públicas. Fue apasionado desde muy joven. También se le puede considerar como un viajero del mundo, debido a que a lo largo de su vida se la pasaba viajando en diferentes países. Fue una persona comprometida con el deber político, periodístico y la diplomacia. Rubén Darío fue una de las personas más influyentes del siglo XX en el área de la literatura de habla hispana. Fue máximo representante del modernismo. La comprensión profunda de sus mensajes y la forma de transmitirlos
nos posibilita la forma de encontrar el camino en defensa de la propia cultura y reforzar la integración latinoamericana que en la actualidad se ha convertido como una condición para el desarrollo y la justicia. Esto fue todo de nuestra parte sobre la presentación de Rubén Darío. Agradecemos mucho su atención. ¿Ya vieron lo de Rubén Darío? Entonces sí les gustó. No, a mí pues sí se me hizo interesante, pero mi compañero se durmió. Eso sería todo por parte de nosotros, espero que les haya gustado. Adiós. Adiós, adiós.